yo la llamé, en realidad le puse un título yo que lo vamos a comentar al final de la charla, que se llama El Mortero. El mortero, ¿no? Esto es el mortero. Sí, tengo. Uso. Después vamos a ver por qué. Lo primero que voy a decir, bueno, y en la clase de hoy voy a trabajar el tema de el ausentido, el logos con los diferentes sentidos del logos, que le da Bárbara Cassin. Básicamente va a estar sustentado en el libro, en dos libros. Uno, Jacques el Sofista, que lo había empezado a trabajar Ricardo, y No hay relación sexual, de Bárbara Cassin y Badiou también. Jacques el Sofista también es de Bárbara Cassin y Badiou. Los tengo arriba. ¿Jacques el Sofista y el otro que dijiste? No hay relación sexual, de Cassin y Badiou, de Bárbara Cassin y Badiou. Es muy difícil, pero bueno, estos dos libros, ¿no? Comenta Letourbit. Y voy a trabajar No hay relación sexual, la no relación sexual, y a raíz de eso se abrieron nuevos temas, que no sé si va a llegar hoy, pero se abrió el tema de los universales, de la lengua también. Espero, bueno, ver hasta dónde llegamos hoy. Pero a raíz de esto, en relación a la ontología del agujero, bueno, porque yo le puse otro nombre y le puse ontología. Ontología. Sí. Se me apareció el nombre ese también, me vino. Sí, dándole vuelta a todo esto, ¿no? Bueno, surgió de ahí. Bueno, lo primero, Bárbara Cassin toma una cita de Lacan, ¿no? En Jacques el Sofista toma una cita de Lacan, que la descubrí hace poco, del seminario 12, de la clase 12 del 5 del 65, que se llama El problema excursional del psicoanálisis, y dice lo siguiente: el sofista de Platón, porque él habla del Menón de Platón, no lo trabaja acá habla, dice, el sofista de Platón, del cual me agradaría que alguien pudiera hacernos el comentario, mostrándonos lo que aparecía alrededor, la semejanza, el tornasol de los reflejos que hace que leamos allí la característica de la historia del psicoanalista mismo. Y acá viene, el psicoanalista es la presencia del sofista en nuestra época, Lacan, pero con otro estatuto, por la razón que ha aparecido ese por qué saber, operando a la vez con tanta fuerza, y también ese saber por qué. No importa, la última parte está como, hay que sentarse a pensar, pero digo, quería retomar esta cita, ¿no? Donde el psicoanalista es el sofista de nuestra época. Cassin toma esto, ¿no? Y dice, agarra esto de que el psicoanalista es el sofista de nuestra época, y le da muchas vueltas, ¿no? Y va a justificar por qué, y va a trabajar con el término logos, y bueno, y dice que y llama al psicoanálisis, le da el nombre de logología también, ¿no? Tomando el concepto de logos. Logos está traducido de muchas maneras, razón, intelecto, pensamiento, pero en este caso está tomado como discurso, ¿no? Logos como discurso. O sea, estos libros van a trabajar el logos como discurso. Y también voy a retomar un poquito esto de quiénes eran los sofistas, que los sofistas eran aquellos hombres, digamos, que era un movimiento que estaban en contra de los filósofos, que para los filósofos ellos hablaban por hablar y trataban de llegar a una verdad o a un pensamiento a través del discurso, ¿no? Y de arribar a cuestiones que no importaba la verdad, sino que lo que intentaban era convencer al auditorio de algo, sea verdad o mentira, y que algo podía, a través de la palabra o del discurso, podía llegar a ser tanto verdadero como falso, ¿no?
Ese era por eso el logos ahí está fundamentado, es como un discurso, ¿no? Toma el carácter de discurso. Más allá de todos los sentidos que pueda tener, ¿no? Muchos. Hasta ahora el año pasado diste una clase sobre logos. Heidegger. Lo que le opone el sofista al filósofo son varias cosas. Voy a trabajar algunas, ahora voy a decirlas sucintamente. Una es el criterio de verdad, ¿no? El criterio de universalidad. En relación al criterio de verdad, bueno, si pueden a través del discurso decir una cosa que es verdadera o a través de otro, de la misma cosa, decir que es falso, por lo tanto el criterio de verdad se cae. Y también el criterio de universalidad. Y lo que dice Bárbara Cassini es que el discurso del ser se da en el lenguaje y que los sofistas eran los que discurseaban, ¿no? Y que a través de ese discurso aparecía el ser, que es lo mismo que dice Lacan. Voy a ir tomando algunas citas para dar cuenta de cómo ella se apoya en Lacan y cómo Lacan habla de esto todo el tiempo, ¿no? Lacan en el Seminario 20 dice: no hay ninguna realidad prediscursiva, cada realidad se funda y se define con un discurso. Son citas algunas conocidas, algunas no. Pero esto también, ¿no? De que no hay ninguna realidad prediscursiva, sino que la realidad o el ser, ¿no? Ocurre en el discurso, en la articulación significante. Bárbara Cassini toma a Gorgias, que es un sofista, que escribe el Tratado del No Ser y el Elogio a Helena, ¿no? Y en esos textos es donde va a dar cuenta de la potencia del discurso, ¿no? También Bárbara Cassini toma a otro sofista que es Antifonte, que en Corinto, yo estuve este año en Corinto, en el canal de Corinto, y la guía decía que antiguamente había un consultorio famoso, después lo leí acá, que Antifonte, que la gente iba a Corinto a curarse, eso decía la guía, ¿no? Lo que quedó. Y Antifonte, que fue un sofista, dice que era más joven que Gorgias y estaba en la época de Sócrates, más o menos en el siglo V. Tenía en el ágora, que era la plaza, un arte, se llamaba el arte de la despena, ¿no? Un espacio, dice, cerca del ágora instaló en Corinto un consultorio y en la placa inscribió que podía curar a los que sufren, dice, a los apenados y a los afligidos nada más que con palabras. Ah, qué bárbaro. En Corinto. Por eso lo de Lacan quizá, ¿no? Lo del analista como sofista. Sí, porque ya pasaba con los sofistas. O sea, los sofistas, y más allá de leerlo en un texto, en los textos de Gorgias, había un lugar físico, y también me interesó lo de la guía. ¿Por qué? Porque quedó como relato hoy. Claro. Quedó como relato eso, que en el lugar, más allá de que vos vas a ver el canal de Corinto, que es el lugar turístico que uno va a ver, quedó esto. ¿Entendés? Y después lo leí. Entonces, es una marca. Quedó la marca de que ahí algo pasaba, que curaban o pasaba algo, ¿no? Lo que no, la guía no habló de la palabra, pero que era un lugar que la gente tenía algún consultorio, dijo algo como psicológico, algo, tendría que buscar la... Pero usó la palabra consultorio. Consultorio, sí, consultorio. Sí, consultorio. Sí, por eso me llamó la atención, porque dijo que no dijo que era médico, ¿entendés? Claro. Que había algo ahí, así. Claro. Aunque no quedó claro. Interesante. Sí. Bien, qué bueno. Bueno, y para los filósofos, los sofistas eran unos chantas, obviamente, porque aparte cobraban por hablar, y los filósofos no. Y igual que los psicoanalistas, ¿no?
que cobramos. Y dice que Jean-Paul Dumont, que no sé quién es el que llamaba a los, no lo busqué, a Antifonte, o Antifón el sofista en Corinto, el inventor del psicoanálisis. ¡Ay, qué bárbaro! Aparte, oponiéndose, y como arte de la despena. ¿Me pareció? Brillo. Sí. Y bueno, entonces, a raíz de esto, Bárbara Casén lo que va a hacer es trabajar con el logos como discurso. Y ella dice que el logos, ella lo llama logos fármacon, ¿no? Con PH, con una palabra griega. Y de fármacon hay muchas definiciones, ¿no? Que Derrida lo termina diciendo que es remedio veneno, el fármaco, claro, ¿no? Que tienen palabras antitéticas. Las palabras antitéticas que tienen dos, ¿no? Sí, Uh-huh. veneno, detergente, remedio, droga, buena o nociva, medio para producir algo, poción encantada. Bueno, entonces el discurso como remedio, luego fármaco. El lenguaje como droga, ¿no? Con los dos sentidos. Entonces, y acá va la cita de Gorgias, que en el elogio a Helena formula la teoría del logofármacon, que dice: el discurso es un gran potentado, que por medio del más pequeño e inaparente de los cuerpos, performa los actos más divinos, pues tiene el poder de ponerle fin al miedo, de alejar el dolor, de producir alegría, de incrementar la piedad. Bueno, lo que hace Bárbara Casén es comparar el logos fármacon con el logos organon, que es del organon de Aristóteles, ¿no? Entonces está el logos, porque en Aristóteles también hay un discurso, logos organon y logos fármacon, y dos tipos de discurso, que los separa y los analiza, y dice que todo logos se caracteriza por el efecto que provoca, cualquiera de los dos, el organon o el fármacon, ¿no? Uh-huh. Y que el discurso como fármacon tiene que ver con, está relacionado con las palabras y en contra de la verdad, ¿no? En contra de la verdad, en contra de la universalidad y en contra de la lógica aristotélica, justamente. Por eso el logos organon tiene todas estas características: apunta a la verdad, a la universalidad y a la lógica, ¿no? A la univocidad, a la adecuación con la cosa. Ya viene esa época, la adecuación con la cosa. Y sí, la verdad. Como sí, la de verdad como adecuatio. Entonces, Gorgias dice que el logos es el fármacon del alma, ¿no? Y uno está más relacionado con las cosas, el logos órgano. ¿De qué? ¿Gorgias dice qué? Que el logos es el fármacon del alma. Buenísimo. No nos olvidemos que alma estamos en los presos, estamos en la época clásica griega. Alma. Psique, no, claro, alma / psique, no, alma cristiana. Claro. No. Alma, psique, alga, espíritu, suspiro, psique, ¿no? Todo esto. Y que el logos fármacon está asociado con las palabras y que el logos organon con las cosas, más con las cosas, ¿no? Con la adecuación a la verdad vinculada con las cosas. Por el ser. Por el ser. Claro. Por el ser, por la sustancia, El ser por la cosa, por la sustancia aristotélica, por Lausier, por Keimenon y todo lo que nosotros vimos del ser. Me parece re interesante esto. Muy sí. Buenísimo. ¿Qué más tenemos? Más. Y entonces dice que los sofistas ponen en jaque el consenso, ¿no? A lo que todos, y hoy en día, ¿no? Que es la función de los psicoanalistas, ¿no? De poner en jaque al consenso, a lo que se supone que es así, que se entiende, que todos entendemos lo mismo. Y también
ella dice que la ciencia también termina siendo un logos organon. Y sí, y sí. Que la ciencia termina siendo un logos órgano, oponiéndose al logofármaco. Bueno, porque hablar por hablar está excluido, ¿no? Nosotros igual al hablar por hablar le vamos a dar otro sentido. Aparece hablar ser, no es eso, claro, no es claro, eso es otro hablar por hablar, digamos, en este contexto. ¿Sí? Porque dice, el médico produce esto mediante remedios, fármacos, y el sofista mediante discursos, logois. Dice, y Protágoras, el más sabio de todos, tiene toda la razón al hacerse pagar el más caro de todos. Bueno, algo interesante también es que Lacan y Gorgias tienen el mismo otro. ¿Cómo es eso? Que es Aristóteles, ¿no? El otro, con mayúsculas, de Lacan y de Gorgias es Aristóteles, ¿no? Porque ahí estaba, era el otro, ¿no? Eso lo dice, lo simbólico, eso lo dice Cassin. Cita de Lacan, Seminario A1. El significante como tal no se refiere a nada que no sea un discurso, es decir, un modo de funcionamiento, una utilización del lenguaje como lazo. No me voy a meter con la parte del lazo, pero sí con el discurso, porque implica todo otro camino que ahora no. O sea, que tiene que ver con el discurso, ¿no? El significante está vinculado con el discurso. Y ella empieza acá a hacer todo un recorrido con el principio de no contradicción. Dice que Lacan se opone, y obviamente los sofistas, sin saberlo, sin haberlo anunciado, al principio de no contradicción aristotélico, que el principio de no contradicción es cuando una cosa y su contrario pueden existir en el mismo relato, digamos, ¿no? Y eso para Aristóteles es imposible de que ocurra, ¿no? Es o no es, lo mismo que Parménides. Una proposición verdadera y su contrario no pueden ser ambas verdaderas. Bueno, Lacan al principio de no contradicción le opone no hay relación sexual, que es lo que vamos a desarrollar. Para Aristóteles, el principio de no contradicción, el principio de identidad, son dos principios los más sólidos de la metafísica, ¿no? En el libro Gama dice el más sólido de todos los principios sin excepción, ¿no? Estos dos principios y de la lógica que nos sostiene todo el tiempo, ¿no? O sea, la lógica aristotélica y occidental se sostiene en el principio de no contradicción y el principio de identidad. Nosotros pensamos con esos principios. Por eso este curso, la antiontología, ¿no? El esfuerzo de dar todo el tiempo un sentido otro a estos dos principios, ¿no? De la lógica. Cita de Lacan, del seminario o peor, del seminario 19. Refiriéndose a Aristóteles, ¿no? Naturalmente no tiene la menor idea de que el principio es que no hay relación sexual. No tiene idea de esto, pero vemos que él se plantea todas las preguntas únicamente en ese nivel, refiriéndose a Aristóteles. Me parece genial oponer no relación sexual al principio de no contradicción. Vos tenés esto, yo no saco esta carta. Dice, la tontería es equivocarse desde el principio, tapar los agujeros, ¿no? Que no haya nada que se contradiga. Y dice que el principio de no contradicción es un tapa agujeros del lenguaje. Esto lo dice Bárbara Cassin.
Bueno, para Lacan, el primer principio es no hay relación sexual, así como para Aristóteles, el principio de no contradicción. Yo nunca lo había visto así, opuesto a este principio. Me gustó. Entonces, el principio de no contradicción, más allá de lo que dije hace un ratito, dice esto: hablar es decir algo es significar algo. Significar algo es significar algo que tiene un sentido y no solo el mismo para uno mismo y para el otro, ¿no? O sea, que tiene sentido para uno mismo y para el otro, y que tiene un sentido, ¿no? Y, o sea, esta es una decisión de sentido. El principio de contradicción otorga sentido. Y es imposible que una palabra tenga dos sentidos. Que haya, o sea, el principio propone una univocidad de sentidos. Y es intolerable la multiplicidad de sentidos. Entonces, para Lacan, el sentido cobra sentido. El sentido, primero hay sin sentido, ¿no? Lacan propone que hay sin sentido, y si hubiera algún sentido, se da la articulación significante entre ese 1 y ese 2. Y también a través de la voz y los sonidos, no solamente a través de la palabra emitida, ¿no? Esto es un hecho de dicho, que lo vamos a decir. También la forma de decirlo, la voz, ¿no? La entonación, que hay una cita más adelante donde Lacan habla de esto, también dan cuenta del sentido, si hubiere. Y todo eso todo eso es significante. Todo eso es significante. La voz, las palabras, el énfasis, los sonidos, ajá, ¿no? Todo eso, sí. Entonces dice que el hablancer excede al animal dotado de logos, porque para Aristóteles el animal, ella lo llama logos planta, o planta, animal planta. Que sería para Aristóteles un animal planta, ¿no? Un logos planta, algo así, para oponerlo al hablancer, ¿no? Buenísimo. Dice, acá está, el logos queda en los sonidos de la voz y en las palabras. La demostración aristotélica excluye de la humanidad a los hablanceres como tales. Bueno, el logos lacaniano permite pensar lo impensable e incluye, obviamente, la no identidad y la contradicción, por supuesto. ¿Sí? Para Aristóteles no existe la dimensión significante, y Lacan a esto crea el neologismo dimensión significante, que es la mención del dicho, ¿no? O la mención del dicho, o digamos, el ser es un hecho de dicho, y esta es una nueva dimensión, ¿no? Del decir. La dimensión del decir, como una nueva dimensión. Para Aristóteles el lenguaje está vinculado con la naturaleza, ¿no? Con lo natural. El lenguaje del hombre está dotado de phisei, por naturaleza. Es fruto de una convención. Y aquí no hay contradicción alguna, eso Aristóteles, ¿no? Y nosotros habíamos visto que el concepto de la naturaleza, ¿no? Como que es natural que el hombre quiera saber, es natural que el hombre hable, y que las palabras tienen que ver con el fruto de una convención, es natural para Aristóteles. Todo eso es natural. No, es una producto de una convención que está vinculado con leyes. Dice, por eso el hombre es un animal dotado de logos con estas características, ¿sí? Por eso es un animal también, ¿no? Está vinculado con lo natural. Imita. Bueno, dice, las letras y los sonidos son idénticas en todo, porque ellas mismas son los signos de las cosas que precisamente son idénticas. Una cita de Aristóteles, del órgano. Y dice, por lo tanto,
cuando uno se refiere a una palabra, todos entendemos lo que estamos diciendo, eso, ¿no? Todos entendemos lo mismo. Se supone que todos entendemos lo mismo. Cita de Lacan. Yo voy a ir poniendo, ¿no? Aristóteles, Claro, Lacan. claro. Seminario 20. Distinguir la dimensión del significante cobra relieve solo si se postula que lo que se oye no tiene ninguna relación con lo que significa. Y que el significado es el efecto del significante. ¿Eso dónde? Seminario 20, páginas 40 y 45. O sea, estamos con la oposición clara. Entonces, otra vuelta que le da Bárbara Cassin es vincula a Freud con Lacan en relación al sentido sin sentido, ¿no? Y empieza a pensar cómo el sentido en Freud también era aristotélico finalmente. Esto no lo puse en la tesis, pero podría haber puesto. Dice, sí, Y todo no no, todo no se puede, pero no, Pero porque bueno. en realidad él dice que el sentido está en el sinsentido, Freud, en el chiste y en los sueños. Ah, claro. Y que hay que ir a buscar el sinsentido, el sentido en el sinsentido, claro. pero que hay un sentido Hay un final. sentido, claro. Y que lo cambió del consciente al inconsciente, pero que hay que ir a buscar un sentido último. Claro, hay que construirlo. Claro, hay que construirlo y que finalmente Que hay. te llega un sentido, Claro. ¿no? Ahí, aristotélico. Ujú. Y más allá de que propone el principio de no contradicción, no es válido para el inconsciente, Sí, en, es verdad. en las vueltas que da, termina, ¿no?, encontrando algún tipo de sentido. Entonces, acá dice, lo cambia de la lógica, en vez de estar en la lógica consciente, está en la lógica inconsciente, pero que hay que ir a buscarlo ahí, ¿no? Acá nosotros en algún momento ahora vamos esto nos lleva al concepto de la lengua en Lacan, pero lo voy a trabajar un poquito más adelante. Entonces Lacan termina por privilegiar el sinsentido, ¿no? Hay sinsentido de una, directamente. Y no se trata de evitar la contradicción, sino de sostenerla, de darle algún tipo de poner una pregunta en la contradicción, ¿no? No de anularla, ¿no? Dice, es un sentido que no hay, ¿no? Dice el sentido, dice, Freud lo busca en la lógica inconsciente y Lacan dice, hay un sentido que no hay. Y Lacan dice, cuídense de comprender, ¿no? Siempre dice, cita, en escritos, Situación del psicoanálisis en 1956, dice, cuídense de comprender, ustedes deben entender a la escucha de los sonidos o fonemas, de las palabras, las locuciones, las sentencias, sin omitir pausas, escansiones, cortes, períodos y paralelismos, pues ahí es donde se prepara la palabra, el palabra por palabra de la versión, Claro, la lectura. sin lo cual la intuición analítica carece de soporte y de objeto. Ajá. La versión del paciente, Claro. esa versión distinta de la que uno podría adjudicarle sin, ¿no?, estar pendiente de estas cosas, no los cortes, los paralelismos, las escansiones, todo lo que provoca el paciente. Y siempre cuidándose de comprender, como dice Alfredo, ¿no? La verdad no entiendo, no sé lo que quiere decir, no sé lo que es ¿De dónde era esa cita casa, que decía? No sé lo que es. no sé lo que es Situación de Psicoanálisis en 1956, escritos 1. Claro, no sé lo que es casa. ¿Qué es? No, porque a mí me preocupa mucho la casa. ¿Qué es casa? Porque de esto estamos hablando. ¿Qué es árbol? ¿Qué es? El árbol me da sombra y me encanta, o me angustio porque se me murieron todos los árboles. O sea, bueno, porque no tengo árboles en mi casa. O por el árbol genealógico también. Sí, pero Por ¿qué ejemplo. es? A ver, Bueno, ¿qué es? Porque sí, el sí. analista no supone nada. Nada. Bueno. Por lo tanto, en Freud, como termina siendo aristotélico, volvemos a la ontología.
Otra vez volvemos, ¿no?, a la ontología de las clases del principio, a la ontología de la metafísica aristotélica, oponiendo a la antiontología de Lacan, con todo lo que vengo diciendo hasta ahora, ¿no? Con la ausencia de sentido. Entonces, dice que el ser es un efecto del decir, es un efecto de dicho, y el ser es un efecto de dicho. Y para Lacan hay ambigüedad, hay contradicción, hay multivocidad, no hay verdad, tiene una lógica, pero que no responde a la lógica aristotélica. Tiene una lógica que no responde a la aristotélica. Y hay ambigüedad en el discurso todo el tiempo. Y bueno, Lacan se apropia de la metáfora y la metonimia para dar cuenta y a partir del significante, para dar cuenta del hablancer, y en estas formas, ¿no?, es como aparece el sinsentido, justamente en la metáfora y en la metonimia, ¿no?, en el discurso. Y yo busqué la palabra discurso, que no está tan clara, pero yo intuía que significaba esta, pero busqué dis y curso, porque no está. Y dis siempre aparece como negación y divergencia. Claro. Y curso como aparece en muchos sentidos, ¿no? Trayectoria, corriente, camino, recorrido. Entonces, a mí me parece que discurso tiene que ver con un curso que no. No sé si ese es el sentido. No importa. Pero a mí me parece que si hablamos de los sofistas justamente y del logos como discurso, está buenísimo, porque es un discurso que diverge, que es divergente, porque la partícula dis siempre apunta a una negación, ¿no? Es como disfrute, también saben lo que es disfrute, ¿no? Disfrute es cuando cae cuando se espera la fruta que caiga. Ajá. Cuando cae la fruta es que se disfruta porque cayó. Exacto. Hay algo que No sé. se cortó del proceso, digamos, que estaba óptima para ser comida, maduró. Pero ahí dis también funciona como una partícula, Negativa. sí, negativa, como que hay un corte, que hay algo que dejó de ocurrir, ¿no?, que se cortó. Igual, la verdad que me encantaría tener más conocimiento de las partículas etimológicas, pero bueno, Pero en es algún interesante. momento. No, Sí, no había porque pensado. yo siempre había pensado lo de discurso, Mira. pero sí, siempre, y ahora lo uní con los sofistas, pero no logré encontrarlo, o tendría que buscar en otros diccionarios mejor. Coromina. Sí, en el Coromina. Sí, pero bueno. Tal vez pensaba que el discurso, dicho así, latamente, ¿viste?, como lazo social, digamos, ¿no? Sí, También, como que en el lazo social está la ambigüedad de que hay lazo con el discurso, pero el mismo discurso, digamos, separa, Sí. hace diverger, y eso mantiene funcionando el discurso, Claro. lo equivoca todo el tiempo y todo el Claro. tiempo discursiamos. Por Exacto. decirlo así. El lazo se mantiene sobre la base de que no hay un acoplamiento perfecto, entonces de que no hay encuentro. se acabó de... Claro. Ya está, dijimos lo que había que decir y se No hay acabó. ambigüedad. No hay universidad, no hay relación sexual. Claro, Que eso es lo que voy exactamente, a por eso trabajar digo, ahora. me parece que va en esa línea. Sí, ¿no? pero Un poco. en relación a la palabra discurso, Mm, porque a mí lo que me parece, que lo que yo me quedé pensando, es que ahora lo vamos a ver y vamos a dar cuenta del mortero, de que discurso no aparece como algo que no va. no, está bien, pero podríamos pensar que el curso, aquello que puede ser trayecto, Sí, esto está bien claro. proceso, Trayecto, corriente, causa, camino, recorrido. Está. el curso nunca está, Bueno, digamos, podríamos Pero decir. cuando se utiliza actualmente Aunque- la palabra discurso, para nada aparece este sentido, No. sino que el discurso aparece como un acuerdo, como que alguien va a decir El algo. consenso, como Claro. decíamos. Entonces, ¿cómo se dio? Acá también se dio vuelta el sentido de la palabra, ¿no? Porque en realidad discurso es discurso, más al lado de los sofistas o de Lacan, Exacto. ¿no? Lo pensé. Sí, no había reparado. No entiendo. Entonces, por eso me pareció buenísimo como logos como discurso, más que nada con esta definición. con esta Entonces, con esta definición. definición, ahora sí, entonces logos, discurso, está bien. Y Lacan también habla de discurso.
pero nunca lo vi así, pero bueno, lo pensé. Entonces, bueno, esto. Ahora, lo que voy a trabajar es, antes de ir acá, Antes de agarrar el mortero y no, ya vamos a llegar al mortero. machacar todo. Ya vamos a llegar al mortero. Mezclamos todo. Ya vamos a llegar al mortero. Vamos a trabajar, bueno, porque este cambio del paradigma de discurso también tiene que ver con el mortero. Y sí, hacer. Porque, espera, ya Moler. va. Y se murió otra cosa, porque Sí. salió otra cosa. Machaca, que algo va a salir. Ahora voy a trabajar un poco Badiou, ¿no? Esta parte de Badiou. Badiou llama a Lacan antifilósofo, junto con otros, ¿no? Como Nietzsche, Wittgenstein, etc. Pero lo llama porque trabaja la ausencia de sentido, ¿no? Puntualmente, entre otras cosas, ¿no? Él dice que la ausencia de sentido está vinculada con lo real en Lacan, ¿no? Y no con la verdad. Él le sigue dando otra vuelta, ¿no? Como que la ausencia de sentido tiene que ver con lo real. Y Lacan dice no hay verdad de lo real, porque lo real, que tiene muchos, a lo largo de su obra tiene muchos sentidos, ¿no? Lo que vuelve al mismo lugar, lo que se repite, lo imposible, lo inabordable por lo simbólico, lo implausible lógico matemático, pero también como la ausencia de sentido. Lo real carece de sentido, ¿no? El sentido está sustraído. Entonces, esto se opone otra vez a la filosofía, que tiene sentido y tiene verdad, ¿no? Entonces, el sentido es así. Lo que dice Badiou es, si el sentido está en el mismo par que el sin sentido, porque sentido y sin sentido forman un par. Es lo mismo que le había dicho Gabriela Mascheroni, y nosotros pensamos en algún momento en relación a la ontología, antiontología, que forman un par. Por eso Alfredo dice no hay ninguna ontología, se corre del par antitético, porque en ese caso estaría formando parte de algo, ¿entienden? Y lo mismo pasa con el sentido sin sentido. Entonces Lacan propone el ausentido, se corre del par sentido sin sentido. Ahora vamos a las citas. El ausentido lo propone como un agujero, ¿no? Como una extimidad, como una sustracción. Y el ausentido, vinculado con el agujero, está vinculado con lo real, por lo tanto, también. Seminario 19. Voy a ver algunas citas porque me parece importante. Lo real se afirma en los impases de la lógica. Palpamos allí en un dominio que en apariencia es el más seguro, la aritmética. Lo que se opone a la íntegra, hablando de lo real, lo que se opone a la íntegra captación del discurso, en la exhalación lógica, e introduce en esta un hiato irreductible, ¿no? Lacan vincula a lo real con el hiato, con el agujero, ¿no? La incompletud. Con la incompletud, claro, ¿no? Con la imposibilidad de la captación del discurso. Lo real impone un hiato irreductible a la captación del discurso, ¿sí? Eso está en el seminario 19. ¿Tenés ahí la...? Seminario 19, no, la las hoja frases no. No. No, las frases. Pero si uno pone la Sí, cita sí, okay. en Google, Ok. te va a aparecer. Si uno busca Sí. un poquito, aparece. Ok. ¿Sí? Entonces el lenguaje está ligado a la función del agujero, porque el discurso forma parte del lenguaje, está ligado al agujero. Dice, sigo con la misma cita que continúa, pero me parece, esta está en la clase del 12 de enero del 72. Dice página 39-40. El discurso ingenuo se inscribe de entrada como verdad. El discurso ingenuo se inscribe de entrada como verdad.
Ahora bien, desde siempre pareció fácil demostrarle a este discurso que no sabe lo que dice. No hablo del sujeto, hablo del discurso. Ese es el comienzo de la crítica del sofista, que el discurso no sabe lo que dice, ¿no? Aunque ingenuamente se inscribe como verdad. Es genial, es genial. A quien quiera que enuncie lo que siempre es planteado como verdad, el sofista le demuestra que no sabe lo que dice. En el nivel de la acción sofística, el sofista se las agarra con el discurso mismo. Acá. Para mí, en efecto, si no se admite esta verdad de principio de que el lenguaje está ligado a algo que agujerea lo real, no es simplemente difícil, sino imposible considerar su uso. ¿No? Entonces, el lenguaje, lo leo de nuevo. Si no se admite esta verdad de principio de que el lenguaje está ligado a algo que agujerea lo real, no es simplemente difícil, sino imposible considerar su uso. Acá vincula el lenguaje con lo real, ¿sí? No me da a meter en agujerea lo real porque no me da a meter, nada. Yo quería eso. No, todavía no puedo, agujerea lo real. Lo real agujerea el lenguaje. Nos queda como un agujero. Nos queda el agujero Está bien, eso está bien. agujerea lo real, todavía no estoy en condiciones. Ya llegaré. Claro, porque si lo real es el agujero, Por el eso. lenguaje agujerea el agujero. Y todavía no llegué, no me dio. Voy de a Podría, poco, sí. voy de a poco. ¿No? Vamos de a poco. Vamos de a poco, entendamos esto. Hemos toda la vida ordenando. Nos quedamos No, con no, disfrutarnos del no, lenguaje porque agujereado si no, real para trabajar. sigue la cita, dice, a partir de esta función del agujero, el lenguaje opera su captura de lo real. Sí, eso puede derivar en lo simbólico que no cubre lo real. Sí, que se intenta abordar lo real por lo simbólico, Claro. pero que lo real nunca, no hay forma de abordarlo igual, a través de lo simbólico. ¿Qué? Nada. Sigamos. Decime, Ricardo, ¿qué? No. Ah, bueno, otra cita, Le Sinton. La serie de los agujeros en la que nos hemos detenido se origina justamente aquí, en la relación del lenguaje con lo real. Solo hay verdad posible como tal, vaciando este real. No, otra vez es el agujero de lo real que yo todavía no entendí. Vaciando lo real. Vaciando este real. Pero bueno, quedémonos con que el lenguaje está vinculado con lo real, por eso después él trabaja, por eso aparece el concepto de la lengua, que lo vamos, si llegamos lo trabajamos, sino, y también con el ausentido, ¿no? Con el ausentido, que es donde estamos. Entonces el lenguaje, la relación del lenguaje con lo real está vinculado con el ausentido. Entonces hay como un tándem que sería el lenguaje, ausentido real. Lenguaje, ausentido, real. Agujero. Ausentido, agujero. ¿Sí? Vamos, como que es otro idioma este. Ya entramos en otro idioma acá. ¿De dónde sale au? El au. La cita de él está acá. Ahora ya viene la cita. La cita del au. Hay dos citas, hay varias citas del ausentido y sentido ausexo, que es otra cita de Lacan. Sí. Que ya vamos, pero es como tenemos que entrar acá porque es como otro Como de ausencia, ¿no? sí, de agujero, de absence, ausencia, Sí. está traducido como absence, Ah, absence en Absence. francés. claro. Ya. Ya van a venir las citas Bueno. estas, pero yo quería como primero entrar acá, porque es como hay que entrar. Dice, el vínculo lenguaje real, la manera en que el lenguaje come lo real. He aquí el ausentido. Esto lo dice Badiou. Vale, ok. ¿Eso es Lacan? ¿Come lo real? Para mí. Es una parafrasea Badiou ahora vamos a la cita de Lacan, Está bien. porque está todo el tiempo parafraseando Sí, citas. Sí, está bien. Por eso había que definir muy bien qué dice Badiou y qué dice Lacan. Tal cual.
Acá dice, damos la definición más lacaniana de la logología. Le Sintom, página 31-32. La eficacia del lenguaje es que el lenguaje no es en sí mismo un mensaje, sino solo se sustenta en la función de lo que es llamado el agujero de lo real. La eficacia del lenguaje es que el lenguaje no es en sí mismo un mensaje, sino que solo se sustenta en la función de lo que es llamado el agujero de lo real. ¿Sí? Ahí, agujero de lo real es el ausentido. Ahí, agujero de lo real es el ausentido. Otra cita, seminario 18, de un discurso que no fuera el semblante. En su función de existente, el lenguaje solo connota, después de todo, la imposibilidad de simbolizar la relación sexual. Ahora ya empezamos con la relación sexual. El lenguaje solo connota, después de todo, la imposibilidad de simbolizar la relación sexual en los seres que habitan este lenguaje, debido a que es por este hábitat por lo que poseen la palabra. ¿No? Entonces, el lenguaje... De nuevo, con esa cita, porque no... En función... Es su función de existente, en su función de existente, el lenguaje solo connota, después de todo, la imposibilidad de simbolizar la relación sexual. Vamos a cortarla la frase. Sí, sí. El lenguaje, como existente, da cuenta de la imposibilidad de simbolizar la relación sexual en el lenguaje. En los seres que habitan ese lenguaje. Debido a que es por este hábitat por lo que poseen la palabra. En lo simbólico. Sí, la articulación significante, el hablancer. El hablancer da cuenta de la imposibilidad de simbolizar la relación sexual. Yo lo diría así, ¿no? En el atolondradicho, que es un texto que es la integral de los equívocos, se llama. A mí me parece que el atolondradicho me parece genial, el texto, inentendible, difícil, pero que es el esfuerzo de Lacan de dar cuenta de esto todo el tiempo, de no hay relación sexual, hay ausentido, es como que pone en acto, porque no le alcanzó con los neologismos, no le alcanzó con los 1900 neologismos, ¿no? Y hay un texto que es todo imposible, es un texto imposible. Se llama la integral de los equívocos, ¿no? Pero que si uno logra extraer, digamos, el atolondradicho es el ejemplo de todo lo que estamos hablando. Para el lector. Okay. Ahí hay ausentido, no hay relación sexual, ahí te pones a leer el atolondradicho y decís, bueno, es esto. En acto, ¿no? Es un acto de ausentido. Sí. Y de antiontología, si queremos, y de autontología. Por eso a mí se me ocurrió autontología a raíz de esto, ¿no? Como le hace un agujero a Aristóteles, ¿no? Eso de que agujerea a Aristóteles. Bueno, eso, porque abordar el atolondradicho desde esta mirada a mí me relaja más, puedo intentar entender más, ¿no? Como entrarle más al atolondradicho, que es imposible. Bueno, dice, es la integral de los equívocos. Cita Liturdit, página 63. Una lengua dice, este decir, el del análisis, porque él habla del discurso analítico. El discurso analítico, que también es otro tipo, ¿se acuerdan? El discurso de la histérica, los 4 discursos, el discurso analítico es otro tipo de discurso, que justamente también da cuenta de que no hay relación sexual, debería dar cuenta de esto, del ausentido, debería dar cuenta del ausentido del discurso analítico, justamente oponiéndose al resto de los discursos. Dice, así yo también le di como una vuelta distinta al discurso analítico a partir de todo esto, ¿no? También. Dice, este decir, el del análisis, no procede más que del hecho de que el inconsciente, por estar estructurado como un lenguaje, esto es, la lengua, el neologismo la lengua, que habita, está sujeto al equívoco con que cada una se distingue.
Una lengua no es otra, entre otras, no es otra cosa sino la integral de los equívocos que de su historia persisten en ella. Linda. Dice, tomo esta última parte. Una lengua, entre otras, no es otra cosa sino la integral de los equívocos que de su historia persisten en ella. Es la veta en la que lo real, el único para el discurso analítico que motiva su desenlace. Lo real de que no hay relación sexual ha dejado su sedimento en el curso de los siglos. ¿Volvés a leer? ¿Te parece? Sí, por ahí. Bello, bello. Poema, poesía, ¿o no? Sí, total. Es poesía pura. Leo toda la... Que no te escuche de feo, No, pero poesía... No, sí. Hay que decir esto, ¿eh? Él no lee, Sí, ya poesía. sé. Hay que decir Un beso esto. que no. Pero hay que decir esto, ¿eh? ¿Y sí? Sí, aparte hablando, porque Eso, no es que eso. lo estuvo escribiendo. Hay que decir pensando. esto. Vuelvo a repetir esta Es un cita. bello Por favor. decir. Es un bello decir. Bello decir. Y es del atolondradicho, por eso yo dije que para mí, que es muy difícil, pero entendiendo todo esto, cuando uno va al atolondradicho, a mí me pasa que... Entrás. entendí lo que me estás queriendo decir, entendí qué es este escrito, qué pasa. Entendí que no entiendo nada. No importa, pero hay una cosa ideológica re fuerte, ahí jugada en el escrito. Me parece brillante. Este decir, el del análisis, no procede más que del hecho de que el inconsciente, por estar estructurado como un lenguaje, esto es, la lengua, todo junto, que habita, ¿no? Esto es la lengua que habita, como el inconsciente, está sujeto al equívoco con que cada una se distingue. Punto. Una lengua, separado, entre otras, no es otra cosa sino la integral de los equívocos que de su historia persisten en ella. Es la veta en la que lo real, el único para el discurso analítico que motiva su desenlace, lo real de que no hay relación sexual ha dejado su sedimento en el curso de los siglos. Entonces, no hay relación sexual, vinculado con lo real, vinculado con el equívoco, vinculado con el ausentido y con la lengua, ¿no? Vamos tejiendo los conceptos: no hay relación sexual, la lengua, ausentido, equívoco. Vamos a decir, la lengua ahí está hablando. La lengua, el neologismo. Ahora el neologismo, la lengua, que si llego, Sí. ahora vamos a trabajarlo, pero si no la próxima, voy a la lengua, antes de pasar a la relación sexual. Voy a la lengua. Voy a la lengua. La lengua. La lengua, la lang es un neologismo de forma. Un neologismo de forma es una palabra nueva creada a partir de cambios morfológicos de vocablos, ¿no? Él unió la lang, que es la lengua del cuerpo, y la lengua hablada. Tiene dos sentidos. Esa es la homonimia. La homonimia es cuando una palabra significa varias cosas, que es la que se toma el discurso analítico, ¿no? La homonimia. Y él dice: los hombres, las mujeres y los niños no son más que significantes. Y que la realidad con la que operamos en psicoanálisis es discursiva, por lo tanto. Él arma, dentro de los 1900 neologismos, uno es lingüistería y otro es la lengua. La lingüistería la opone a la lingüística, ¿no? Porque lo interpelan y le preguntan y lo primerean, y entonces él dice: bueno, yo la lingüística le pongo la lingüistería, y a la lengua la lang. Y él dice que la cita, Seminario 20, la lengua, todo junto, sirve para muy otras cosas que para la comunicación. Es lo que la experiencia del inconsciente nos ha mostrado, en tanto que está hecho de la lengua. Junto. Esta la lengua, que ustedes saben que yo la escribo con una sola palabra para designar lo que es nuestro asunto de cada uno respecto de lo que, para nosotros, la lengua separada, que se dice materna y no por nada se dice así. Entonces, ahí equipara la lengua materna con la lang. ¿Por qué? Porque ahí
es así. La Es el lengua... otro encarnado que lo transmite. El otro encarnado, que es la madre, que transmite, que es el otro, ¿no? Y ahí transmite el logos organon. A ver. Claro, porque el otro que transmite, La verdad. el logos organon. Ahora ya podemos decir el logos organon. La no contradicción. Todo lo que implica logos organon, ¿no? Lo que es. Lo que ya aprendimos hoy. Ujú, Logos organon. Es otra manera del otro encarnado que baja la lengua. ujú. Pero también, con todo lo que eso significa y con todo lo que venimos hablando desde la primera clase, Aristóteles, toda la metafísica, todas las clases anteriores. Por eso es un mortero, ¿ven? Entre otras, pero ahí empezamos con el mortero. Es el primer golpecito, tic, ¿no? Ahí, ta. Nacemos, tu primer golpe del mortero. Ese logos órgano. Pero también él llama la lang al laleo inicial, ¿no? Al laleo antes del que convive con el mortero. Que convive con el mortero. Me salió con el mortero. ¿Entendemos? Sí, sí. El laleo convive. Pero ¿qué pasa con ese laleo? Se pierde. Ujú. La leo en sentido de No, de esas palabras que el bebé dice que no responden al logos órganon y que se pierden. Pero no, es bello, es bello. Pero que después la lengua sigue, porque aunque el mortero venga con el logos órganon, la lengua persiste. No, yo les voy a contar algo. Que Es una belleza. Yo tenía un sueño repetitivo que yo decía bla, 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 y mi papá decía eso, ahí está. Pero muchas veces. Un flash. ¿No? Me agarra calofrío. Sí. Que vos me digas esto como, wow, qué loco. Porque es eso, ¿no? Y él Significando. ¿no? Algo que además ni yo sabía que decía. Decime si no es un mortero, que te aplasta, Claro. que te da vida, también te saca el mortero, digamos, también porque es la forma que tenemos, pero si lo miramos de este lugar, digamos, porque si no, ¿cómo sería? No hay forma, no hay manera. Y da sentido, además. Y da sentido y está todo bien, pero bueno, se me apareció la imagen, la tengo que traer. Lo imaginario porque estamos con el logos órganos, los fármacos, estamos con el ausentido, bueno, se me ocurrió esto. Aunque no hay otra manera, está todo bien, digamos, no es uno bueno, uno malo, no. Pero bueno. Pero a mí se me ocurrió más con la no relación sexual, que ahí vamos. Entonces, pero entonces la lang no resiste al mortero, resiste a este otro, porque cada uno, la lang, ¿no? Está vinculado con lo real, está vinculado con el inconsciente, estructurado como un lenguaje, con la homonimia, con la ambigüedad, con la no relación sexual y con el ausentido. ¿Ven? Se va tejiendo. Y con la multiplicidad de sentidos. Entonces, seminario 23, el síntoma. Uno elige hablar la lengua separado que uno habla efectivamente. De hecho, uno no hace más que imaginarse elegirla. Y lo que resuelve la cosa es que esta lengua, al fin de cuentas, uno la crea. La lang. Uno crea una lengua en tanto que en todo momento uno le da sentido. No está limitado a las frases en que la lengua se crea. En todo momento uno da un pequeño retoque, sin lo cual la lengua no estaría viva. Ella solo está viva en tanto que en todo momento uno la crea. ¿No? La lang tiene que ver con esto, con la creación, Es por eso que Lacan dice que el inconsciente está estructurado como un lenguaje y no como el lenguaje, porque un lenguaje tiene que ver con la lengua, con la lang. Claro. Un lenguaje Claro. tiene que ver con la lang, no como el lenguaje. Es singular, digamos. Exacto.
Bueno, Lalang opera en la enunciación, obviamente. Y hablar es ponerse en camino a Lalang, ¿no? Hablar es andar el camino de Lalang, ¿no? Vinculado con el inconsciente, estructurado con el lenguaje y con el hablancer. Por eso Lalang está vinculado con el ausentido, bueno, con todo lo que vimos, ¿no? El ausentido, con la homonimia, con la equivocación, con lo real. ¿Cómo voy? Bien. ¿Estamos con Lalang? Ahora vamos a la no relación sexual, sí. Volvemos. También está vinculada que no me voy a meter, no, todo no, pero Lalang está vinculado con el goce, también, que no me voy a meter ahora. Bueno, la ausencia de relación sexual determina el ausentido, para volver, ¿sí? Entonces, bueno, ahora, para entrar a no relación sexual, lo primero que voy a decir es que lo dice Alfredo, esto lo saqué de una charla de Alfredo, que me gustó, que dice que la no relación, digamos, no se puede extraer de una hipótesis naturalista, ¿no? Que justamente la cultura occidental da cuenta de que hay relación sexual como lo más natural y como lo normal, se asocia la relación sexual como normal y lo normal con lo natural. O lo natural, perdón, lo natural, porque es natural, porque después Le Goffet. La naturaleza. Bueno, ahí empezamos con el mortero. Y ahí Le Goffet, ¿no? Dice esto del Antiguo Testamento, por lo menos del Antiguo Testamento, que lo voy a trabajar en otra clase, que Dios creó al humano como hombre y mujer. ¿Y por qué no lo creó hombre y hombre? Y a la mujer de una costilla del hombre, ¿no? O sea, nos creó hombre y mujer. ¿Por qué? Bueno, por eso ya ahí tener, aparte de la lengua, segundo golpe, ¿no? Del mortero, donde aparte está la relación sexual, obviamente vinculada con la reproducción y con la procreación, y hombre y mujer. No, pero quería decir algo que me olvidé. Bueno, nada. Y que esto que es natural, que está dado como natural, es lo normal, aparte. Lo natural es lo normal, ¿no? Y eso se asocia la sexualidad con la biología, por lo tanto, ¿sí? En esta línea. Alfredo toma varios libros, La invención de la sexualidad, La invención de la cultura heterosexual y La invención de la sexualidad, están por acá, que dan cuenta que es más, acá en el seminario 12, que fue como empezó la charla, Lacan dice, en esta clase del 12, del 5, del 65, masculino y femenino no sabemos qué es. Y también dice, me he roto la cabeza diciéndome que no hay palabra en griego para designar el sexo. Acá, seminario 12. Entonces, lo que dice es que la sexualidad separada, digamos, de la procreación es un concepto moderno, ¿no? Y que si bien Freud se esforzó, digamos, dio una primera vuelta separando la genitalidad de la sexualidad, Lacan redobla, ¿no?, la apuesta diciendo, bueno, no hay eso que estuvo junto, que estuvo unido desde el principio y que aparte da cuenta de la normalidad y de la salud, de lo esperable. Porque dice que la sexualidad está vinculada con la cuestión cultural de una época, ¿no? Por ejemplo, Alfredo dice que, bueno, que me acuerdo que yo le sugerí,
el video de los japoneses que no cogen, y que acarician gatitos, perritos, no sé si lo vieron el video. Muñecas, luces de No, muñecas. la muñeca, ¿no vieron el video? No. Ah, hay un video No, perfecto que se llama El sexo sentido, creo. No sé si se llama, no. El Imperio de los Sentidos es una película. que está Sí. buena. Bueno, pero esto se llama El Imperio del Sin Sentido, algo así. Ah, mira. O sea, Algo Hay así. mucho. Pero vos ponés la Sobre el sexualidad de tema. los japoneses. Sí, está lleno. Bueno, Ah, sí. Sí, ese sí, video, sí. bueno, ese video muestra que hoy en Japón, ¿no? Bueno, van a los karaoke, se hacen la paja, acarician perros, van a spa que les acarician la oreja. No, pero esto ahora. Sí, sí, sí. Las muñecas inflables, bueno, Y después los indiferentes. los que- indiferentes, música, no les importa. a nada, o sea que dando cuenta de que es una cuestión cultural. Exactamente. Entonces, o sea, ¿qué muestra y que da puesto en el, digamos, como algo muy importante en un momento, y en otra cultura, ¿no? No. Y ni que hablar de la homosexualidad y heterosexualidad, ¿no? También esto como que, tiene que ver con movimientos culturales y con un discurso. Y la sexualidad es un discurso también, ¿no? Por ejemplo, dice, el concepto de falo no siempre estuvo vinculado con el pene. Falo, históricamente, estuvo vinculado con poder, creación, ni con macho, ni con hembra, ni con el sexo, ni con la sexualidad. Falo, que uno ve en otras culturas, en museos de Perú y en un montón de culturas, hay falos encontrados, incluso como amuletos, que dan cuenta de cuestiones de la creación y de la potencia, pero no de la sexualidad ni del pito, ¿no? Es moderno esa asociación. Sí, por eso decía Alfredo que fue una pifiada de la carne usada para Fabio, para... Claro. Le hubiera puesto Roberto. ¿Quién dijo esto? Alfredo. Claro, porque Una rápidamente... pifiada, en el sentido de que se imaginaliza rápidamente con Claro, el y bueno, pene. y con el nombre del padre y el nombre de la madre también, es otro. Ahí también, Sí. que estuvo buenísimo. Justamente la presentación del Estuvo bueno, compañero, estuvo perfecta. sobre eso. Sí. Nombre del padre, nombre de la madre, deseo de la madre, deseo del padre, ahí tiende, ¿no?, a obturar. Bueno, pero eso, y bueno, hizo la Ternandra dicho, hizo toda la obra, Hay que que no se le avanzar. puede pedir todo. Hay que Pero hay que poder avanzar. pensar, bueno, pero nosotros lo podemos pensar esto. Nosotros lo podemos pensar. Sí, muchos conceptos. Bueno. Sujetos. No, bueno, pero sujetos También. sí. También. Bueno. Son los mismos. Sí, que hay que explicarlo y explicarlo, Sí. ¿no? Bueno, hay que volver a explicar lo mismo que falo, lo mismo que cada uno hay que volver, ¿no? A explicar. O metáfora paterna. Entonces, porque la pregunta es qué es hombre, qué es mujer, Lacan dice que son significantes, qué es sexo, ¿no? Qué es amor, qué es, Exacto. qué es. Entonces dice, el sexo, yo busqué, hay una autora que se llama Joan Kopfeg, que es una psicoanalista, ¿se la escucharon? Sí. No. Que también habla del sentido del ausentido, del sentido del sexo, que dice que el sexo es el traspié del sentido, ¿no? Y que el sexo está desligado del sentido. Ah, mira qué interesante. ¿Cómo se llama? Joan Kopfeg, Copfej. Como que le da explica un poco más esto del ausentido. Bien, se llama El sexo y la eutanasia de la razón. Mira qué interesante. El libro, sí. Y después hay un libro de Jean-Luc Nancy que se llama Corpus, que también habla del hombre, No sé. también habla de esto. Sí. Bien. Entonces, hay cosas de Legoffé que voy a leer porque me parecen maravilla. Que no haya relación implica, insinúa que entre los sexos, aunque haya 2 o 3 u 8, hay 2, porque la frase no relación es para 2 y heterosexual, ¿no? No hay vínculo, ni correlación, ni conexión, ni enlace que merezca llamarse relación, ¿no? Varias cosas quiero decir. Momento. Eso en el plano de no hay relación sexual o en general. No hay relación sexual, ¿no? No hay relación sexual, pero sí, no hay. Lacan
le opone no contradicción, no hay relación sexual. Entonces, no hay relación sexual. Dice, se tiene, esto es Goulet-Goffet, un modo de relación que mantiene a distancia la perspectiva del acto sexual como pura expresión de una relación que sería dictada a su vez por la naturaleza, entre una esencia hombre y una esencia mujer, íntegramente remitida subjetivamente para cada uno de los participantes a la dualidad genética. ¿No? Como que ¿Cuál es el texto de Goffet? no relación sexual. Le-Goffet. Le-Goffet. Sí, vos sabés. ¿Pero así se llama el texto? Sí, no relación sexual. ¿No? ¿Sí? Sí. Pues no todo. No todo es otro. Ajá. No relación sexual, lo tengo. ¿Está bien? Después se los doy. No sé. Entonces, dice, leo todo el parrafito que me parece maravilla. A pesar de los saberes que se acumulan sobre el sexo, del furor discursivo que pretende poner orden allí, del silencio que los poderes inquietos le imponen a su abordaje, subsiste cierta especie de desarreglo subjetivo, cierta ignorancia insondable frente a la pregunta abismal: ¿por qué tu niña yo varón? ¿Por qué yo Tarzán tu Jane? ¿Qué es ese asunto del sexo que un día u otro instala para cada cual en un parpadeo un misterio tan denso? ¿Por qué hace falta que al mismo tiempo exista esa separación y el ansia loca de anularla? De ponerle fin, de levantar su hipoteca, ¿no? Sin tango eso. Es una maravilla, ¿no? Como que al mismo tiempo todo el... O sea, ¿no? Sí. La diferencia se trata de que haya donde no hay. Ahí está el mortero, ahí se me ocurrió lo del mortero, ¿no? La idea de relación sexual tuvo un sostén decisivo en la noción de una naturaleza eterna, siempre a favor de los poderes instaurados. La relación sexual es hija de su época, que ha visto el acto sexual desprenderse de los imperativos reproductivos, ligados a la supervivencia de la especie para llegar a colmarse de valor de goce. Coger, copular, coitar, fornicar han llegado a aparecer en pocas décadas y casi para todos como un fin digno de consideración. Bueno, acá habla de cómo Lacan radicalizó la diferencia, lo que hizo Freud, ¿no? Que pudo por lo menos separar la genitalidad de la sexualidad. Dice, el hecho de que la vida y su transmisión no sean enteramente resolubles en el sentido que la sexualidad en su lazo con lo simbólico esté en condiciones de revelar su incompletud, señalando en el ser hablante aquello que supera su relación con el sentido. Es verdaderamente lo que se trata de afirmar al dar a conocer que no hay relación sexual. Ahora... Y ahora es muy interesante porque con todas las nuevas técnicas... Los géneros. No, y las técnicas reproductivas que también. Ni falta hace... Digamos. Igual Lacan en unos primeros seminarios habla, antes de hablar de no relación sexual, habla de no hay acto sexual. Ajá. Y después llega la no relación sexual. Está bien. ¿Sí? Interesante. Pero un ratito más. Ahora quiero volver al ausentido y al sentido ausexo, que es uno de los conceptos que es una vuelta más que se le da Lacan. Entonces, acá está, cita otros escritos. El Aternondra dicho. Lacan. Freud nos advierte que el ausentido absens, ¿ves? Absens, designa el sexo. Es en la hinchazón de este sentido ausexo, absex, que una topología se despliega en la que es la palabra la que corta. Después es muy difícil. Más que eso. No importa, pero acá habla de el ausentido, que lo estuvimos viendo, vinculado con lo oral, y del sentido ausexo, que es lo que introduce esta nueva vuelta, sentido ausexo. Entonces, el libro se llama No hay relación sexual, 2 lecciones sobre el Eturdit, de Bárbara Cassin y de Alain Badiou. Pero vos decías pero vos dijiste de Gosset, claro. Por eso era la confusión. No, de Bárbara Cassin. Sí, no te lo dijiste, claro. Me confundí. Sí, Perdón, de Bárbara Cassin. Claro, bien. Badiou.
Sentido de sexo. Entonces, dice, cita, Freud nos orienta en el sentido de que el ausentido designa el sexo. En el bollo de este sentido sexo se despliega una topología donde la palabra es la que zanja. Explico. El ausentido está vinculado con lo real, con la ausencia de sentido, con la no verdad, con lo real. Por lo tanto, lo real es ausentido. Es el ausentido del sexo. Lo real como fuera del sentido del sexo. Eso es sentido ausexo. Lo real como afuera del sentido del sexo. Eso es sentido ausexo. Esa es la otra vuelta que le da Lacan. Pero es lo mismo que el primer relación sexual. Está bien, Sí. dicho De otro modo. ¿Sí? con lo real, y porque desplegando el concepto de ausentido, lo real y sentido ausexo. Bien. Sí, es no relación sexual, pero bueno, con todo este desarrollo. Que es a donde yo quería llegar. Muy bien. Por lo tanto, es ausentido de la relación, ¿no? Es sentido ausexo. ¿Entendemos cómo llegamos? En el sentido de la no relación. Sí, Claro. es el sentido ausexo, Claro. exactamente. Hay citas, pero nos vamos a mezclar. Si quieren les leo una, el seminario 23. La lectura de la fórmula sentido ausexo conjuga dos modos de lo real en Lacan. Esto lo dice Badiou. La cita es esta: el de lo imposible como impas en la formalización y de lo real fuera de sentido del sexo. No importa. Habla de lo real como imposible vinculado con el ausentido y con el sentido del sexo. Es eso. El real agujera el saber por el sentido del sexo. Entonces, Badiou dice que hay tres maneras que se expone tres maneras de la antifilosofía lacaniana. Primero, la filosofía ignora el registro del sentido, ahora con los términos de Lacan. Ignora la posición del saber como real, la filosofía. Si en términos lacanianos, o sea, le da la vuelta a la filosofía aristotélica con la letra de Lacan, ¿no? Ignora el ausentido, ignora el saber como real, y hay en ella un carácter especular que dispone el sentido y la verdad en espejo, que bueno, asocia verdad y sentido, la filosofía. Entonces el ausentido es fuera del sentido del sexo, que es ausentido. Eso es ausentido, ¿sí? Fuera del sentido del sexo. Bueno, y acá hay algunas citas, si queremos, porque, digamos, otro de los temas que se derivan de todo esto, aparte de no relación sexual, es el tema del universo del discurso, porque si no hay relación sexual, no hay universo de discurso, que es otro tema que vamos a desarrollar probablemente en otra clase, que no hay universo del discurso, y esto, porque acá aparece el tema de lo universal y de lo singular, ¿no? Que es otro tema que tiene que ver con no hay relación sexual. O sea, no hay universo de discurso, es que no hay relación sexual. Por lo tanto hay ausentido, ¿estamos? Acá había, no quería leer acá. Seminario 20. Citas de no relación sexual de seminario 20. Y ello llega hasta englobar lo siguiente: esta relación sexual en tanto no anda de todas maneras, gracias a cierto número de convenciones, prohibiciones, inhibiciones que son efectos del lenguaje y que solo han de tomarse de ese registro y de esa jaez. Los hombres, las mujeres y los niños no son más que significantes.
Un hombre no es otra cosa que un significante. Una mujer busca un hombre a título de significante. ¡Qué depresión! Dice, un hombre busca una mujer a título, y esto va a parecerles curioso, de lo que no se sitúa sino por el discurso. Otra cita. Páginas 43, 44. ¿Busca una mujer por el discurso? Si no hubiese esta barra por encima de la que pasa el significante, no se podría ver que algo del significante se inyecta en el significado. Si no hubiese discurso analítico, seguirían hablando como cabezas de chorlito, cantando el discurso corriente. Él ahí es un neologismo con discurso corriente, de discurso uso corriente. Él juega con el uso corriente del discurso y dice discurso, seguir la corriente. Seguirán hablando como cabezas de chorlito, cantando el discurso corriente, haciendo girar el disco. Una genialidad. Ese disco que gira porque no hay relación sexual. Fórmula que solo puede articularse gracias a toda la construcción del discurso analítico. Dice, la función de significante, dice, de hombre y de mujer no son más que significantes enteramente ligados al uso curso corriente del lenguaje. Si hay un discurso que lo demuestra, es el discurso analítico. Bueno, y entonces dice que el discurso analítico es, digamos, como que inaugura un nuevo tipo de discurso y que hace que este discurso corriente caiga todo el tiempo, la idea de la cama. Bueno, creo que Basta. hasta acá. Sí, sí. Hasta acá porque Uf, un montón.